Esta zona de aquí es Oriente Medio y África Septentrional. Es una zona súper conflictiva a día de hoy. Lo puedes ver sin ningún problema con la cantidad de guerras civiles que hay por la zona y todos los conflictos que han habido ahí en lo que llamamos de siglo. Y es que esto es un problema que ya acarreamos desde hace un siglo. Pero al caso que es que no se había manifestado hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el año 2011. Quizás te suene la primavera árabe, que fue hace solo 7 años y fue realmente lo que marcó el comienzo de la mayoría de problemas que están habiendo a día de hoy en esa zona. Bueno, pues pese a ser hace solo 7 años, fue algo súper importante. Y la razón de que esto hubiera sido algo tan importante fue porque fueron manifestaciones de repercusión mundial en todo lo que son los países con pueblo árabe. O sea, todos los países árabes. Y las razones eran, pues, principalmente por la escasez de derechos democráticos y la falta de libertades. Y también la falta de democracia en muchos sistemas de gobierno en países árabes y la represión provocada por diferentes regímenes políticos, la escasez de trabajo, en general la crisis que estaba habiendo por esa zona ya desde hace tiempo. Y bueno, eso lo que provoca es que las manifestaciones se expandan como una pólvora por todo Oriente Medio y el norte de África. Vamos, que se expandieron desde Túnez, ya que fue el punto de comienzo, pasando por Argelia, Mauritania, el Sáhara Occidental, Arabia Saudí, Omán, Yemen, Libia, el Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Vamos, que hubieron manifestaciones en todos lados, pero destacan 5 en concreto. Principalmente la de Túnez, puesto que fue la primera que hubo y se resolvió por medios pacíficos. A esta le siguió la revolución egipcia, que fue avivada por la represión gubernamental y los tintes autoritarios que comenzó a tomar el mandato de Mohamed Morsi. Y estas dos fueron de las pacíficas. Luego las otras 3 que no he mencionado, de las 5 que son más importantes, han acabado en una guerra civil, de las cuales solo una se ha terminado. Y además en ese país, pues bueno, ahora mismo están en otra guerra contra el terrorismo. Pero bueno, vayamos a 2011, no 2014. Primero, Libia, que es el país que acabo de mencionar. Es el primer país que dio lugar al conflicto a tomar parte a gran escala, de forma globalizada, vamos. Y tuvo que intervenir la OTAN en el asunto para calmar lo que comenzó como una manifestación pacífica que, bueno, en guerra civil. Vale, fue una guerra corta. Se asesina a Muammar el-Gaddafi y los rebeldes toman el control. Hoy en día ni han logrado estabilizar el sistema, es un estado fallido. Y cabe decir que desde 2014 están en otra guerra de Libia contra el Estado Islámico. En Yemen también sucedió algo parecido. El pueblo árabe realizó protestas pacíficas contra el sistema gubernamental autoritario que estaba vigente en aquella época por mano de Ali Abdullah Saleh. Se reprimen las protestas con medios violentos. Esto provoca que, al igual que en Libia, emergiese una guerra civil que aún no ha acabado. Más adelante, cuando estas protestas llegan a Siria, Bashar al-Assad no duda en usar el ejército para reprimir las revueltas populares en un inicio pacíficas. En estos enfrentamientos murieron unas 1000 personas, pero los enfrentamientos siguieron escalando a más y a más, y eso provoca una inevitable guerra civil. A día de hoy no posee un momento exacto de inicio, al igual que muchas otras, en la que no es solo una lucha de la oposición contra el régimen Baaz instaurado por los Assad. Es una lucha a la que se han unido otras fuerzas armadas como el Kurdistán sirio con sus propios intereses y otros casos como el Estado Islámico que también entró en la guerra por sus propios intereses. Pero los motivos que llevan a la situación actual no son estos ni son tan recientes. Como dije al principio del vídeo, tenemos que remontarnos hasta hace un siglo. Hablemos del año 1918 o mejor aún, 1916, hace 102 años. Siria en aquel momento no estaba dibujada ni en un mapa, ni siquiera se podía imaginar que Siria existiese porque directamente no existía. Solamente era un territorio dentro del Imperio Otomano. Al caso que también te tendrá que sonar que durante ese tiempo el mundo entero estaba sumido en una guerra. Vamos, la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, que el Imperio Otomano era un imperio gigantesco y que los franceses ni los ingleses podían derrotar por sí solos. Solo podían si les ayudaba la gente desde dentro. La gente que estaba dentro eran la mayoría árabes, así que se les promete un gran territorio para ellos, una gran Arabia, un estado árabe, y que abarcaría todos los territorios que les quitasen a los turcos, desde Siria hasta Yemen. Pero sin embargo, era una estafa, eran promesas que nunca se iban a cumplir y que por el otro lado del acuerdo se estaba planeando el cómo repartir todo el territorio de Oriente Medio entre Francia e Inglaterra, sin otorgar al pueblo árabe lo que se les prometió, y los franceses se quedan consigo. Pasan los años y después de la Segunda Guerra Mundial los gobernantes europeos se largan de la zona, y el colonialismo al que estuvieron sometidos estos diferentes países en todo el territorio de Oriente Medio provoca que cuando se van deje una situación de inestabilidad en la que, en el caso de Siria, los golpes de estado son constantes, siendo el primero en 1949. Durante esta época va a aparecer también una nueva ideología política, el Baaz, que significa renacimiento. Es un movimiento nacionalista árabe con fundamentos socialistas y que promete el sueño de una sola nación árabe junto a una ideología religiosa laica. Esto quiere decir que no hay ninguna religión oficial. Esta nueva corriente política lo que haría sería que más tarde, en el año 1963, el partido Baaz Árabe Socialista, que se fundó en Siria,
realice un golpe de estado. Un golpe de estado que se le ha respondido con 1966 y un último movimiento de vuelta al poder por la ideología Baath en 1970. En este último movimiento comienza a gobernar el dictador Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad. Años más tarde, en Irak, también gana poder el Baath y por parte de Saddam Hussein. Este tío lleva a cabo un genocidio kurdo. Y pese a que ambos países sean países Baath, las distinciones entre ambos países, a causa de su forma de gobierno, produce que los demás países que también tienen una ideología Baath empiecen a estar en favor de Siria o de Irak. No hay término medio. Y esto ya es durante más o menos la época de la Guerra Fría. Y bueno, he dicho que Saddam Hussein lleva a cabo un genocidio kurdo, pero ¿quiénes eran los kurdos? Y además, ¿por qué tienen que estar en la guerra? Bueno, digamos que de forma básica son una minoría étnica, un pueblo con su lengua y su cultura propios, y que nunca ha tenido un estado propio, y que es una minoría étnica, pero que es la más importante de todo Oriente Medio. De hecho, su historia se extiende ya hacia el 612 a.C., siendo considerados sucesores directos de los medos, o sea, los del Imperio Medo. Y en sus orígenes no existía el Islam, está claro, por lo tanto su religión era totalmente diferente. Y de todas maneras no es la religión lo que hace que los kurdos entren en guerra, sino un acontecimiento pasado muy similar a lo que pasó con todo el pueblo árabe. Ya no es solo el tratado de Sykes-Picot que dije antes y se me olvidó mencionar, sino que son dos tratados más que se ratificaron sin tener en cuenta al pueblo kurdo, y aún así se les había prometido cosas. Otra nación para ellos solos, un Kurdistán. Y esos tratados son el Tratado de Sèvres, en el que el Imperio Otomano haría la partición del territorio para otorgárselo al pueblo kurdo, y el Tratado de Lausana, cuya función era simplemente hacer que el otro tratado fuera totalmente inválido. Este último delimitó simplemente las fronteras de la nueva Turquía y al pueblo kurdo nunca se le iba a dar su nación. La situación es parecidísima, pero la influencia de la religión es mínima. Vamos, ninguna. Pero ahora es cuando ya vemos que la religión empieza a interferir en la guerra. Ya desde 2014 ya se vieron los primeros atisbos de acción por parte de los yihadistas en la guerra de Siria. Y el Islam, que es una religión que data de hace 1396 años, es uno de los principales grupos religiosos a día de hoy. Y está entre el catolicismo y el hinduismo. Y dentro de esta religión, al igual que en cualquier religión, hay ramas. Y las dos principales son los suníes, que son la mayoría, y los chiíes, que son la minoría. Pero en el caso de Siria, que según el régimen Baath era un país laico, los gobernantes como Assad y los jefes militares eran chiíes, que representan menos de un 14%. Por el otro lado, los suníes representan casi un 70% y en muy pocos casos, como los cristianos, apenas rebasan el 11%. Y que en un país laico, el 14% que es chií, representa lo que es el 70% suní, pues cabría a los suníes más extremistas. Y esto llevó a que en 1982 los hermanos musulmanes junto a los extremistas suníes se sublevasen contra el régimen en un intento de golpe de estado fallido con el precio de unas 20.000 víctimas y la mayoría eran civiles. En el año 2000 Assad padre muere y le sucede su hijo Bashar al-Assad actual, que llevó esperanzas de cambios tras una pequeña apertura democrática, llevando internet y esperanzas de cambio al pueblo sirio. Sin embargo, hace aparición la oposición y en poco tiempo es encarcelada y comienza de nuevo la represión política que se suponía desaparecida. Y a día de hoy, pues estamos viendo una situación de inestabilidad continua que no solo es en solo una región del mundo, sino que ya se ha traspasado a un problema a escala internacional. Y es que a día de hoy nos podemos encontrar facilísimamente con noticias como este mapa de aquí representa la situación de la guerra en el año 2013, hace 5 años. En rojo aparecen las zonas en las que aún sigue el régimen de al-Assad, en verde los rebeldes y en amarillo la zona que han logrado conseguir los kurdos. Y la guerra no había pasado de ser guerra civil a un problema mundial. Bueno, este otro ya es más actual, quizás te suene un poco más. En 2014 aparece el ISIS y es una sucesión de lo que era Al-Qaeda, o Al-Qaeda en Siria. Grupos extremistas islámicos que defienden la yihad y sin embargo el mapa es de 2016 y fue en 2014 cuando entraron en la guerra civil siria con su ideología yihadista, acompañando sus movimientos por medio del terror también en países de Occidente. Supongo que te sonará el tiroteo en el Parlamento de Canadá en 2014 o el atentado en Ankara y los de París en 2015, los de Bruselas, la masacre en el Club Pulse, el atentado de Berlín en el 2016, o el atentado de Westminster, o el de Manchester, o el de Londres, o los de Cataluña, o el de Marsella, o el de Nueva York en el 2017, entre muchos otros que se atribuyeron los del ISIS, o también conocidos como Daesh por parte de la comunidad musulmana de forma despectiva. Y por último, este mapa ya representaría la situación actual. La guerra ha cambiado de ser un conflicto civil a pasar a ser un conflicto a nivel internacional. Tan solo hay que ver la situación de tensión entre Estados Unidos y Rusia, o las diversas conductas sospechosas que conducen estos países, como por ejemplo la muerte del periodista ruso Borodin al tirarse de un balcón, o el bombardeo en respuesta al presunto uso de armas químicas que no fue comprobado y que se calificó de misión sin fallos, o la prohibición por parte del régimen a permitir paso a la OPAC a investigar si habían existido realmente ataques por armas químicas por parte del régimen. Y todas estas conductas sospechosas son las que están realizando los países sumergidos en esta guerra. De hecho, ya no solo esta guerra, sino también la guerra contra el terrorismo que también se inició en 2014. Y bueno, alerta de spoiler, a partir de aquí ya es mi opinión personal.
Y es que a medida que ha pasado el tiempo, el pueblo árabe ha tenido su evolución y se ha visto cómo han sido engañados varias veces con promesas vacías de un territorio para ellos solos. Pero el problema ahí es que el resto de países intentan tomarse de modelos para algo que no es principalmente por temas democráticos. De hecho, una de las principales motivaciones durante el Tratado de Sykes-Picot por controlar esa zona no era simplemente el deseo de amplitud del imperio, sino que también iba a hacer fácil la salida al mar que tenía esa zona, la zona de Oriente Medio con el Mediterráneo y su conexión por el Canal de Suez con el Mar Rojo. Es una zona que económicamente es estratégica y que, pese a tener pocos yacimientos de petróleo, tiene una salida directa al mar y conexión con las potencias del Mediterráneo, lo que aumenta la facilidad de comercio de estos países con las potencias mundiales. Y tanto los Estados Unidos como Rusia seguramente jueguen a ganarse el favor de Siria de diferentes formas para eso mismo. Sin embargo, eso es todo solo con el tema geoestratégico. Más adelante, cuando aparece el ISIS y Al-Qaeda en 2014 en el conflicto, cambia en cierto modo el asunto. Ahora ambos países tenían un pretexto para intervenir y controlar la ruta del petróleo para negocios futuros con esa zona si es que alguno ganaba. Y el pretexto era el terrorismo. Y cuando el terror fue llegando a Occidente, pues se comenzó a preocupar la población y por tanto a los gobiernos de diferentes países. Sinceramente, es que yo no sé cómo va a acabar, pero sin embargo no parece que vaya a acabar pronto ni de forma poco sangrienta. Eso